Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. Les estaba esperando un poquitito más, pero están tardando un poquitito en Buenas, entrar. ¿qué tal, profe? Yo soy Muy bien, bien, un gusto. Me igualmente. comentó el compañero que vas a estar trabajando con ellos, Sí. con Julio, y te tendría que Rodrigo, habilitar la tarea número 1. Bueno, Cuando me indiques que ya tenés toda la tarea, entonces te habilito nuevamente. bueno, dale, no hay problema. Voy a trabajar en eso y cuando tenga te aviso. Bueno, Dale. profe, una cosa. sí, En los materiales de lectura, el primer sí, archivo no reconoce, no abre. no abre. El del proyecto áulico es, ¿verdad? Sí, ese. Pero no, sí, no sale luego como de lectura nomás. No, lo que pasa es que no sabe qué tipo de archivo es. No tiene su Mm, extensión proyecto áulico barra uno punto, y ahí tiene que decir punto doc, punto PDF, punto lo que sea, y ahí dice punto introducción. Entonces ahí no sabe mm, con qué leer. entiendo. Voy a ver para poder facilitarles uno que sí abra. Dale, Es profe. rojo. Bueno, vamos a esperarle un poquitito más a los compañeros para que puedan entrar. Ahí ya entró por suerte Edgar, profe. Llegó la Ah, alegría del hogar, profe. qué bueno. Daisy, Rosana, Hola, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien y muy mejor al verte. Saludo a mi gran maestro Sayajim. Van a ser las únicas palabras que voy a decir en toda la clase. ¿Por qué es Saiyajin? Porque tiene mucho poder. Mucho poder, mucho conocimiento, mucha Ojalá. sabiduría y es mi gran maestro emocional y sentimental, mi querida profe. Ah, bueno. Tiene muchas competencias entonces el compañero. Si supieras, mi querida profesora. Es importante de saber eso. Cuantas más áreas manejemos, mucho mejor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Rosana, ¿cómo estás? ¿Todo bien y usted? Bien también. Bueno. Podemos iniciar, ¿verdad? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien.
No se le escucha, profe. ¿Se fue la profe o para mí no me sale? Se fue la profe. Hola. Hola. Hola, profe. Ahora otra vez. Sí, se quedó colgado esto. Ahí le estoy admitiendo a unos cuantitos y ya vamos a iniciar. Ya estamos 16. Ya estamos unos cuantos. Ya estamos una buena cantidad. Bien. ¿Les aparece la pantalla? Todavía no, profe. ¿No? ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, voy a mirar. No, si hay alguien que quiere ingresar y yo no veo, por favor me avisan. Ok, profe. ¿Eso Ahí va a dónde se ve, entrar profe? y se ve al costadito que alguien quiere ser añadido. Bueno, Profe, eso solamente ven los administradores. Nosotros ya vemos los participantes nomás. Igual si en el si de grupo por vemos que ahí, alguien quiere entrar, podemos avisar. si de por ahí, ¿cómo? Si de por ahí alguien avisaba en el grupo, porque a veces Sí, no veo. si alguien avisa en el grupo, vamos a avisar entonces. Perfecto. Bueno, ahora entonces veamos en nuestra tarea final, como habíamos quedado, es el proyecto de extensión. Sale súper mal el audio. Da pues la clase de Rodrigo. Nos abandonó Edgar.
¿Dónde está Edgar? Buenas tardes, Hola, Prisca. ¿cómo están? ¿Qué pasó la profe? Y como siempre, cuando hace mucho calor, prende muchos aires y compañía. Todo el mundo conectado. Chao internet, chao todo. Esperarle entonces. Ahí Pueden volvió, pero proseguir nomás, Edgar. Estoy Hola, acá con profe. un problema de conexión, creo que en todos lados. ¿Cómo estás? Bueno, como les estaba diciendo, nuestra tarea final es un proyecto de extensión universitaria, ya a modo de cierre. Estuvimos trabajando primeramente lo que era el proyecto de aula, luego trabajamos el proyecto educativo institucional y ayer trabajamos lo que era el plan de clases, que puede ser para un día o podemos trabajarlo también para un módulo. Bien, hasta ahí vamos bien, vimos diferentes tipos de situaciones, analizamos un contexto universitario que es el nuestro, de nuestra universidad, y básicamente lo que vamos a trabajar ahora también es un proyecto para nuestra universidad. Vamos a plantear un proyecto de extensión universitaria que podemos presentar a nuestra universidad o también tenerlo a modo de ejemplo para cuando ustedes estén en el ámbito universitario como docentes también. ¿Les aparece la proyección? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. perfecto. Quiero mostrarle los indicadores. Tenemos la parte general de lo que es la elaboración del proyecto y aquí ya hice el cambio que estuvimos hablando ayer, que es la participación en clase y la asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Bien, perfecto entonces. Vamos a mirar un poquitito, no recuerdo quién fue, uno de los compañeros me había comentado una idea de proyecto para una extensión universitaria que podría ser el tema de las huertas en las casas, que primeramente podemos trabajarlo en las instituciones, pero luego podemos hacerlo también un modo más amplio, por decirlo. Porque como ustedes son de diferentes carreras, entonces los temas evidentemente van a ser diferentes, los enfoques también. Decime, Rodrigo, ¿de qué carrera sos? Yo estoy en el área deportiva, licenciado de educación Deportiva. física, salud y deportes. Tengo una tecnicatura. Bien. Ya, ¿cuál podría ser un tema que pudieras plantear para un proyecto de extensión universitaria teniendo en cuenta tu área, tu carrera? Eh, de- yo empecé a trabajar en un proyecto a nivel personal y creo que podría ser válido. Se titula Transición de un deporte amateur hacia el profesionalismo. Claro, claro, puede ser. De ¿Y hecho, quiénes serían los beneficiarios? en este caso, los principales actores, los deportistas, las deportistas, los entrenadores
porque al ser profesional, realmente uno podría vivir de esto, ¿verdad? La autosustentabilidad de las organizaciones deportivas, que hoy en día no es lo que corresponde, por eso es que es un deporte amateur. A pesar de que hay deportistas y hay entrenadores, hay gente totalmente profesional que vive esto, pero la liga no es profesional como en otros países. No está desarrollada por diferentes motivos, tanto por cuestiones reglamentarias, estatutarias, también sobre todo autosustentabilidad y cuestiones también de la ley del deporte. Bien, te consulto. En la filial, ¿de qué manera podrías plantear el proyecto? ¿De dónde sos, Rodrigo? ¿De Piribebuy o de dónde? Yo estoy inscrito en el curso de didáctica de la Universidad Leonardo da Sí. Vinci en la sede de Luque. Ah, de Luque. Sí, resido en Ya, Asunción, pero estoy como estudiante en la sede de Luque. la sede de Luque. No tuvimos nomás la oportunidad de conocernos entonces. Sí, la verdad, pues soy nuevito, profe, empecé en el tercer módulo el mes pasado, así que ahí le veo a mi link cómo está Ah, organizado. ya, porque yo también soy de Luque. Pero muy buena idea para saber un poco sobre otro aspecto, o sea, sobre otra carrera también. A ver, Julio, ¿qué tema plantearías para la extensión universitaria? Ahí yo creo que Rodrigo ya dijo cuál va a ser nuestro tema, pues Rodrigo es mi Ah, ya. compañero. Ya Ustedes directamente. son- Y me gusta una pregunta con respecto a eso, profe. ¿La sí, universitaria puede vincularse a gente fuera de la universidad o también puede ser un proyecto para atletas de la universidad? puede ser para ambos. Justamente extender es la idea. Que salga la idea de la universidad y que eso se extienda a la comunidad para Perfecto. ayudarlos, ¿no? Bien. Perfecto. A ver, Viviana también va a trabajar con ustedes. A ver, ¿dónde está? Claudia, ¿estás por ahí? No te estoy Sí, viendo. profe, estoy. ¿Estás? ¿Qué proyecto plantearías para la extensión universitaria desde el ámbito de tu competencia, que es la parte de derecho? La verdad que ahora mismo no tengo nada pensado, profe. Bien, pero tendrías que ver algo que tenga que ver con tu carrera, ¿verdad? Porque va a ser más fácil que vos puedas desarrollar un proyecto de extensión universitaria desde tu área. ¿Está bien? ¿Quién es otro abogado en el grupo? Silvio, ¿cuál es tu área? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas compañeros. tardes. Mi área también es la de educación física, salud y deportes, profe. Ah, también. Y Todo bueno, lo que tenga que ver con educación física. es bastante interesante lo que dijo Rodrigo, o también podría ser, si es de extensión, como ahora vos dijiste que es de extensión universitaria y que eso después se puede proyectar en beneficio de la comunidad, podría ser considerar la práctica de la actividad física en las personas. Claro. Y ese es un punto de partida. Y lo que nos va a guiar justamente para la elaboración de ese proyecto es esta guía que les voy a presentar ahora. Es una adaptación de varios materiales, de manera que pueda ser un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más esquemático para que podamos elaborarlo así de manera sencilla. ¿Está bien?
Sí, profe, excelente. Bueno, veamos entonces. Lo que estaríamos trabajando primeramente es la denominación del proyecto, que es el nombre, el periodo, cuánto tiempo podría durar nuestro proyecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Eso sería, profe, el periodo de ejecución o el Desde periodo? el inicio. El periodo siempre es desde el inicio, el transcurso y el final. O sea, todo lo que dura un proyecto es el periodo. Sería el tiempo, igual, ¿verdad? En otro término, pero es el tiempo que dura, la duración del proyecto sería. ¿Sí? La duración de los proyectos dependen de los objetivos que nosotros queremos lograr. ¿Está bien? Rodrigo, Permiso, eso no profe. Sí. Sí, te escucho. Profe, una pregunta. ¿El tiempo de la duración del proyecto tiene como un tiempo estimado, o sea, un límite o no? No, depende, por eso les digo, depende de los objetivos que ustedes quieran lograr. Generalmente los proyectos de extensión universitaria son de corto plazo, ¿verdad? Duran entre, qué sé yo, pueden ser semestrales, pueden ser anuales, pero ¿por qué? ¿Por qué no duran tanto tiempo como los proyectos educativos institucionales? Porque eso se va midiendo los logros. Se van midiendo los logros, entonces una vez que se logran todos los objetivos, ya se van planteando nuevos proyectos. ¿Sí? Sí, profesora. Profe, Bien. dije que ¿Sí? no iba. La extensión universitaria lo entiendo yo. Bueno. Dentro de la posición, y aclaro bien, lo entiendo yo, dentro de la posición de futuros docentes, dependiendo de la carrera o la cátedra que va a asumir. En mi caso, soy administrador de empresa. Entonces, soy docente del tercer año de administración de la existencia, por llamarlo así, un caso, administración de existencia. Entonces, yo presento, primero debo concursar para mantenerme en la cátedra. Una vez que yo gane, dentro de ese proceso con el alumno, yo ya le hablo para presentar un anteproyecto y posterior proyecto de una extensión universitaria. Aclaro eso que es mi opinión. Y dentro de ese proceso, por lo mucho, la extensión universitaria tiene que tener un proceso de arranque de anteproyecto, por lo mucho 2 meses, la ejecución del anteproyecto a un proyecto ya, otros 2 meses, y por último, al culminar el año, agregarle un mes más para la culminación de todo lo que fue esa extensión universitaria. Como ejemplo pongo, irnos, por ejemplo, los alumnos de tercer año, como es administración de la existencia, podría ser irnos a Chortifer, creo que está en el Chaco, o Neuland por ahí, y ver cómo se maneja administrativamente todo ese proceso de ganado, de chancho, para el proceso de embutidos, y hacer todo eso. Y al final los alumnos presentarán un resumen final de toda su experiencia. O sea, para mí eso yo entiendo como extensión universitaria, y entiendo también como un proyecto, un anteproyecto y proyecto del docente, profe, para agregar sobre lo que yo entiendo. No sé si estoy equivocado. No, no estás equivocado. Le llamamos nomás extensión universitaria cuando estamos ya en la universidad, porque se extiende a la comunidad educativa, ¿sí? Pero ese planteamiento que vos haces es totalmente correcto, porque al momento de realizar un proyecto, siempre tenemos un anteproyecto, que consiste en qué? En hacer un bosquejo, ¿verdad? De los objetivos y de las metas que uno quiere alcanzar en el proyecto. Cuando nosotros elaboramos también proyectos de investigación, de nuestras tesis, me refiero,
siempre tenemos un proyecto, un anteproyecto de investigación. Y eso se va enriqueciendo de acuerdo a los objetivos que uno quiere lograr. Correcto, profe. Gracias por la Y aclaración. Para y ahora me mi parece, posición no entendí nomás, profe. Nada más que por eso. Discúlpeme. pero es correcta tu, o sea, es correcto tu punto, nomás te decía. Profe, Sí, siguiendo el proyecto de Rodrigo, los 2 sí, años han beneficiado a atletas. Esencialmente vamos a hablar del Luque porque es la filial del Luque general, vinculada a salud y ciencias de la educación. Salud con respecto a todas las métricas que tenemos que hacerle a los atletas, y educación por el sentido de que tenemos que reeducarle en algunos casos para pasar al profesionalismo, que no es lo mismo de un deporte amateur. claro. Y justamente sobre eso es lo que yo consultaba también, profe. Viste que una cosa fue el periodo que nos toca hacer el proyecto, o sea, cuánto tiempo nos va a llevar a hacer la extensión del proyecto. Y otra cosa es en cuánto tiempo se podría aplicar esto para tener resultados. O sea, Claro, por eso esa te era mi decía, duda. Si cuando hablamos del nosotros, periodo, no hablamos del tiempo que nos va a llevar a hacer el trabajo, o si el tiempo de claro, aplicación. no, por eso te decía, desde el vamos hasta el fin. Si, por ejemplo, el periodo de elaboración del proyecto, la elaboración, ver las ideas, ver lo bueno, lo malo, lo positivo, lo relevante o no relevante, te lleva un proceso de 2 meses, eso ya incluye en el proceso de elaboración del proyecto. Supongamos que iniciaste en marzo y terminaste en marzo del año siguiente ya con los resultados. ¿Eso dónde se va a fijar? En el cronograma de actividades. En el mes de marzo, elaboración del proyecto de extensión universitaria. En junio, la puesta en marcha del proyecto. Julio, agosto, septiembre, octubre, por dar un tiempo nomás estimado. Y en diciembre ya estarías viendo los resultados de tu proyecto de extensión universitaria. Entonces, todo el tiempo, desde que iniciaste la confección del tema, del título, de la denominación del proyecto, ahí ya inicia tu proyecto. ¿Sí? Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. Bien. Entonces, una vez que tengamos la denominación, ya tenemos el periodo, la universidad es nuestra universidad, la filial de donde son alumnos originalmente. Luego, la población beneficiada, que serían, en el caso de ustedes, bueno, generalmente la idea es que nuestros alumnos sean los protagonistas, ¿verdad? Porque si son ustedes, por ejemplo, del área de educación física, sus alumnos son estudiantes de educación física y son ellos los que elaboran el proyecto para poder favorecer a la comunidad, o sea, a gente que es externa a la universidad, ¿sí? Luego tenemos docentes responsables, que son ustedes los que elaboran el proyecto. Las carreras vinculadas, ahí ya me dijo también eso Julio, ¿verdad? Ciencias de la educación y la parte de educación física como tal. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Sí, profe. Bien, luego tenemos las asignaturas que están involucradas dentro del proyecto. En carga horaria utilizada, ¿cuántas horas, cátedras, nos llevaría elaborar ese proyecto de extensión? Porque esos proyectos nosotros elaboramos con nuestros estudiantes. Entonces, esa carga horaria también podemos detallar en el proyecto. Por ejemplo, ¿cuántas horas tenemos nosotros? Por darles un ejemplo nada más. Tenemos 4, 5, 6. 6
por 2, ¿cuánto? No, 6. 3 por 2, 6. ¿Y cuántas clases tuvimos? 24 horas al mes vamos a hacer el promedio. Y un estimado, ¿verdad? Entonces ponemos 24 horas cátedras. ¿Está bien? Por dar un ejemplo nada más, porque parece que mi matemática no es tan buena. Luego, el coordinador de la extensión universitaria, por dar un nombre nada más. Luego tenemos, acá vamos a detenernos porque tenemos las actividades centrales. ¿Cuáles son las actividades centrales? Cítenme dos actividades. Yo dije hace rato, una de ellas sería, por ejemplo, el medirle a los atletas, o sea, medirle a los jugadores a ver cómo poder hacer, qué tanta es su extensión de brazos, sus saltos, o sea, todo ese tipo de condiciones físicas que deben tener para poder llegar a ser un atleta profesional. Primero tenemos que medir para después recién ver qué tipo de ejercicio podemos hacer para mejorar si tiene o no deficiencias. Claro, para ver las capacidades que tiene. ¿Esa es la idea? Rosana, ¿me escuchas? Sí, profe, te escucho. Decime, ¿qué idea plantearías para una extensión universitaria desde el área de la literatura? A nivel universitario. Supongamos que sos docente universitaria y ya, ¿qué proyecto le plantearías dentro de tu cátedra justamente de comunicación, por ejemplo? Y a ver, puede ser un proyecto donde los alumnos puedan escribir, comenzar a escribir libros, así tratando aspectos muy resaltantes acerca de la literatura, ¿verdad? Principalmente, o sea que mi idea es eso. Por ejemplo, un libro de poesía puede ser algo más, algo menos que se puede lograr, ¿verdad? En la comunidad donde estoy. Sí, o sea, cualquier tipo de escritura también, Sí, experiencias, ver ya de acuerdo a las capacidades y las competencias que tienen nuestros estudiantes también, ¿verdad? Así como así decía mismo. Julio, no podemos tampoco implementar cualquier tipo de proyecto y las capacidades o las condiciones no están dadas, ¿verdad? Entonces hay que estudiar un poquitito el área y las capacidades que posee cada tipo de población. Así mismo. Y también, profe, ya que soy área de educación artística, eso sí que hay muchísimo, puede haber muchos proyectos que se pueda desarrollar de extensión universitaria con los alumnos, porque estoy llevando en una universidad también la materia de creatividad y todo eso, donde los alumnos demuestran sus dibujos, sus creaciones en pinturas y todas esas cosas. Me parece un proyecto excelente cuando se va a implementar esa clase de proyecto, mejor dicho. Sí, porque a través de eso también se puede hermosear plazas, centros turísticos, los muros, murallas o murales, como le dicen también, es conocido también como arte urbano, ¿verdad? Y qué mejor si nosotros como universidad podemos plantear ese tipo de proyectos, ¿verdad? Utilizando las habilidades de nuestros estudiantes. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿No tenemos alguna consulta?
De mi parte, ninguna, profe. Bien. Entonces, cuando podamos hacer todas nuestras actividades, las más importantes, vemos las técnicas utilizadas para el desarrollo del proyecto. Ayer estuvimos hablando sobre las diferentes técnicas y ustedes pueden investigar también otros tipos de técnicas que se pueden utilizar en este tipo de proyectos, que son más los trabajos en grupo, porque no podemos hacer los proyectos en forma aislada ni en forma individual, ¿verdad? La distribución de las tareas es algo muy importante al momento de realizar un proyecto, cualquier tipo de proyecto. Seguidamente tenemos la justificación. ¿En qué consiste la justificación? Eso sería el por qué y el para qué. Así es. Ven cómo ya aprendimos ya algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto. Por eso ya estamos avanzando así más rápido, porque ya conocemos los aspectos elementales de un proyecto educativo. Bien. Que unas criaturas. ¿Alguien tiene, sí, alguien tiene activo el micrófono? Gracias. Ahí está. Bueno, continuamos entonces. Tenemos, bueno, una Profe, vez que tengamos ya la justificación, ¿te escucho? Excelente la clase, Sí, te pero escucho. siempre se resumió en dos palabras. Del por qué o para qué el tema de la justificación. Pero sería importante que nos puedan enseñar siempre. En el caso, por ejemplo, de los compañeros Rodrigo y el gran maestro Julio, de cómo transcribir. Creo que una justificación tiene que superar las 5 líneas, si no me equivoco. Datos elementales y fundamentales para hacer también un trabajo al respecto, profe. Si no me equivoco. No. No, las justificaciones generalmente se inician con una contextualización. Hablamos brevemente de lo que es nuestra universidad, el tipo de alumnos que tenemos dentro de la universidad y luego colocamos, mejor dicho, el por qué elaboramos o el por qué proponemos un proyecto de extensión universitaria. ¿Por qué planteamos un proyecto? Te consulto. ¿Por qué plantearías ese proyecto? Personal, lo que te había dicho hace rato, para que los chicos en el futuro a recibirse tengan contacto con la experiencia de la existencia, si asumen un cargo de gerente. Tiene porque, en mi caso. Claro, mi consulta, sí, ya me dijiste hace rato y manejo eso. Solamente que para darte respuesta al porqué, el porqué de la justificación, justamente, ¿verdad? ¿Por qué planteas? Porque ves la necesidad de esa idea que me decís. ¿Para qué lo haces? Para lograr. Al profe. Entonces no hay límite para la justificación. Y no nos extendemos demasiado, pero generalmente tiene una página, porque lo importante es que se entienda la idea, no extendernos, porque yo soy de la filosofía que cuando es menos, es más. Porque a veces escribimos tantas cosas y ya no tiene tanto sentido lo que decimos, lo que queremos decir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Correcto? Bueno. Luego tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos. Los objetivos, como les decía, son, o sea, es el parámetro, es lo que guía, lo que orienta la elaboración de cualquier proyecto. Luego tenemos las metas del proyecto. ¿Cuál sería una meta? Las metas siempre están, se establecen de forma porcentual. Por ejemplo, lograr que el 100% o el 80% de nuestros estudiantes
sean capaces de. ¿Sí? Julio, ¿tenés alguna consulta? No, profe, perfecto. ¿No? Ah, bueno. No, solamente iba a decir el 80% de los que están en nuestro proyecto logren pasar al profesionalismo. Una meta. Claro. Bien, esa es una meta y que es bastante realista porque decir 100% es ser demasiado optimista ya, ¿verdad? Fuera de la realidad ya, porque 100% es prácticamente imposible. Bien, seguidamente acá en esta parte donde dice resultados obtenidos, ya es cuando se finalizó el proyecto. La extensión, o sea, ya se llegó al final y ahí se van transcribiendo los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Por cada objetivo debemos obtener resultados. ¿Está bien? Si tengo 4, bueno, generalmente tenemos un objetivo general y 3 objetivos específicos. Entonces, por cada objetivo voy detallando los resultados obtenidos. Los resultados pueden ser cual y cuantitativos o cómo. Sí, pueden ser. Okay. Pueden ser, así es. Luego, cuando hablamos de proyecto, siempre tenemos que considerar la evaluación. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que conocemos? Que estuvimos hablando también un poquitito de eso. ¿Cuáles son? Eso sería estudio de caso, proyecto y compañía. No, hablábamos de la evaluación que siempre debe ser de proceso y de producto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la evaluación se da desde el inicio hasta la finalización de todo proyecto. Entonces, debemos manejar esos dos tipos de evaluación al momento de elaborar cualquier tipo de proyecto. Luego tendríamos el anexo. En esta parte de los anexos, me gustaría que le puedan agregar el cronograma de actividades. En el proyecto educativo estuvimos viendo un ejemplo más o menos de un cronograma de actividades que serían en un pequeño cuadro las actividades, los responsables y el tiempo. De manera que tenga así es como un esquema nada más de presentación para la parte de los anexos. En los anexos también podemos colocar imágenes que serían las fotos o conocidas también como las evidencias del desarrollo del proyecto. Desde el inicio, en el proceso y lo que se obtuvo finalmente. Por último, en todo trabajo de investigación, ya sea de campo, bibliográfica, sí o sí tenemos que colocar la bibliografía consultada. Porque para hacer las actividades, para elaborar una justificación, siempre acudimos a materiales de referencia. Y para realizar las actividades también nosotros tenemos que manejar conceptos, ideas, como decía Julio, al involucrar lo que es la carrera de ciencias del deporte o lo que tenga que ver con salud, y hablamos también de ciencias de la educación, y hablábamos de reeducar o de educar en ciertos procesos o en ciertos aspectos, entonces tenemos que manejar una bibliografía de referencia, ¿sí? A eso se refiere la parte de la bibliografía. Todo aquel documento que hayamos revisado tenemos que agregar en todos nuestros proyectos, en todos nuestros trabajos de elaboración propia.
en todas las tareas. Y finalmente, los indicadores, como hablamos al principio en la clase de ayer, tengo en cuenta la participación en clase y la asistencia. Dijimos también que la fecha tope, eso también le agregué acá, la fecha, entrega en el tiempo establecido también tiene asignado un puntaje y la fecha límite de entrega es el 13 de noviembre, 23:59 minutos, sin castigo, como dijo la compañera ayer, ¿verdad? ¿Quedamos de acuerdo con eso? Perfecto, profe. Muy claro, profe. Bien. Una pregunta, profe. Sí, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Viste? Se trata de un proyecto y acá ya habla de resultados obtenidos y nosotros no vamos a tener en la presentación de este proyecto todavía resultados. ¿Cómo vamos a hacer esa parte? Y siempre, como les digo, los resultados pueden ser estimativos. Nuevamente les insisto un poco en esto porque es a modo de práctica, a modo de ejemplo nada más, de lo que tendrían que trabajar al momento de aplicar un proyecto. En esta parte, si por ejemplo, Wataru, vos haces del área de salud. Sí, profe. Bien, entonces, dame un ejemplo, así sencillo, un ejemplo de lo que vos plantearías en tu proyecto de extensión, siendo vos docente universitario. Por dar un ejemplo nomás. Y cada grupo de estudiantes elige un tema de investigación y hace por ejemplo, un trabajo retrospectivo de los pacientes que fueron internados y presenta, por ejemplo, en un congreso universitario. Claro. Ese, por ejemplo, sería un proyecto que puede ser útil para los estudiantes. Sí. Y de acuerdo a los objetivos que planteas, ¿cuáles tendrían que ser los resultados obtenidos? En resultados. Y Sí. hay que ver la metodología, cómo plantearon y si está bien metodológicamente, si es relevante los resultados que obtuvieron para que eso puede inferir para futura conducta a tomar, por ejemplo. Sí, y por ejemplo, mayor manejo de las técnicas, o sea, en ese sentido nomás, ir planteando posibles resultados con relación a los objetivos que se planteó en el proyecto. Bueno, o sea, lo que se presume entonces se pone ahí Así el es. resultado obtenido. Claro, de acuerdo a los objetivos, porque como les digo, si es que vamos a obtener resultados reales, tendríamos que ejecutar este proyecto, Sí, ¿verdad? ahí, Pero entonces, como este proyecto y todas las tareas que hemos hecho son todas a modo de ejemplo, a modo de práctica, no podemos tener resultados reales. ¿Por qué? Porque no son aplicados. Entonces, ¿para qué es lo que estamos trabajando esto? Para que ustedes puedan conocer aspectos básicos, elementales de un proyecto de extensión universitaria. ¿Está bien? sí. Vamos a poner en práctica la hipótesis, profesor. Así mismo, acá se va a ver la capacidad de redacción y sobre todo de futurología y de optimismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al plantearnos objetivos nosotros siempre buscamos alcanzarlos. Entonces, al plantearse ustedes los objetivos, suponen que esos objetivos se lograron
y eso es lo que se va a poner en los resultados. Y se va a relacionar mucho también con el tema de las metas, porque si nosotros ponemos y vean que los resultados también pueden ser negativos, o sea, puede que no se haya alcanzado también el objetivo. Entonces es una práctica nada más. Podemos poner que con relación al objetivo número 1 se logró en cierta manera tal aspecto. Considerando el objetivo específico, se logró el objetivo considerando otros aspectos, ¿sí? Ir tomando cada objetivo y viendo si se logró o no se logró de acuerdo a la percepción que ustedes tienen sobre ese tema. Ya. Y hablaste también de actividades centrales. En ese caso, ¿el momento en que hace la investigación es la actividad central o en el momento que los estudiantes presentan el resultado final? Bien, acá, muy buena tu pregunta. Las actividades centrales se refiere ya a la ejecución propiamente del proyecto. ¿Dónde está? Está acá, actividades centrales. Todo lo que tenga que ver con la aplicación. Y en la parte de los anexos, en esta parte, aquí estaríamos poniendo el cronograma de actividades. Ahí sí ya vamos a detallar todo, desde el inicio hasta el final de todo el proceso de elaboración. Inicio y finalización. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Pero el periodo no era el periodo de tiempo que iba desde el inicio hasta la finalización, no era el periodo. Sí, acá vas a poner solamente si dura 6 meses, si dura 1 año. Solo eso. Y en la parte de los anexos, justamente ya es una información adicional, ahí es donde detallamos todo eso. Tiene más o menos un esquema de anteproyecto de investigación. Por eso les decía que es un esquema nada más. Ok, gracias. Bien, bueno. Bien, nos quedamos acá. Bueno, anexos, en el anexo cronograma de actividades, así como fotos también que se pueden anexar. Relacionados al tema, porque como sabemos no es un proyecto que se ejecuta, sino que es un proyecto estimado nada más, ¿sí? Una consulta que probablemente no sé si estás en condición de respondérmelo, pero lo voy a hacer. ¿Esta especialización tiene tesis? No, ninguna Gracias. tesis. Porque imaginemos no, que si tuviera tesis y en cada módulo tendríamos que hacer un proyecto de esta manera, va a ser jodido todo el proceso. Bueno, lo voy a tomar de esa manera. Bien, entonces llegamos hasta la bibliografía, como les decía, y eso es lo que tenemos que trabajar en forma estimativa nuevamente, porque no vamos a aplicar este proyecto. ¿Alguna duda? Consulta. No entendí todavía actividad central, pero otra vez, o sea, ¿Cuál es? voy Sí. a otra pregunta más. ¿Este proyecto se presenta al decanato o cómo sería en la universidad? ¿O se presenta en alguna, o entre los alumnos nomás ya se decide y ahí nomás queda? La elaboración de este proyecto es un trabajo del módulo. Si esa es tu pregunta. No, en la universidad, por ejemplo, ¿este proyecto se presenta al decanato o
¿En qué parte? Se presenta en la universidad. En la universidad y ellos aceptan y son partícipes también de los proyectos de extensión, dependiendo de las carreras que estén involucradas. Nuestra universidad siempre estuvo participando, o sea, siempre propuso proyectos y los alumnos participan súper bien. En la sede de Luque por lo menos, no manejo las otras filiales. También con proyectos que tienen que ver con el medio ambiente, con deportes. Justo el año pasado hubo y interaccionaban con otras universidades, fomentando también la importancia del deporte para la salud y todas esas cuestiones que, como les digo, hacen que la universidad interaccione también, no solamente los de ciencia y la educación todo el tiempo con el área de ciencias y la educación nomás, sino que todas las carreras van trabajando en forma coordinada. Profe, La extensión, sí. profe, discúlpame la intromisión, pero me gustaría ayudarle un poquitito al compañero Wataru y ya también con tu intervención, ¿verdad? Creo que él está queriendo ejemplos concretos así de, por ejemplo, la actividad central. Yo le quiero ayudar dándole un ejemplo concreto en mi área, por decir, ¿verdad? Que más o menos el proyecto se basaría en la concientización de la actividad física en beneficio a la salud. Por ejemplo, mi actividad central sería, qué sé yo, en la plaza Carlos Antonio López del barrio de tanto de la ciudad de Luque, actividades de Zumba, lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, una hora de 18 a 19. Esa sería, por ejemplo, una de las actividades centrales del proyecto. Más o menos así Sí, lo que a él le gustaría sí. ejemplificar. No sé si, Y, Wataru, estoy en lo cierto o no. y un ejemplo concreto en el caso de Wataru, por ejemplo, es la capacitación con relación al tema que él quiere hacer el proyecto. Capacitar o puede realizar foros, puede realizar debates. En ese sentido es la actividad principal del proyecto. En el caso de Wataru, por ejemplo. Recolección de datos podría ser, por ejemplo, actividad central. Claro, claro, recolección de datos. Con relación a tu tema. ¿Sí? Profe, Ya. Sí. eh, Está claro, Wataru, para poder estar segura Sí, nomás, te consulto. sí, 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 ya. ya se aclaró tu duda, ¿sí? profe, yo tengo una pregunta referente también Sí. al área de la salud, referente a lo que dijo Wataru, ¿verdad? Por ejemplo, mi proyecto sería, por decirte, una capacitación de mis alumnos en un barrio étnico de Barrio Universo de Mariano Recalonso, por ejemplo, que es capacitación sobre el Papa Nicolau en mujeres indígenas de la etnia macabra. Y ese es el proyecto. Pero en cuanto a los resultados, por ejemplo, yo voy a hacer una cantidad estimativa nomás de que los alumnos universitarios puedan lograr capacitar a una cierta cantidad de indígenas. Así es lo que puedo poner, ¿verdad? Sí mismo es. Por eso les digo, es plantear los objetivos y los resultados que uno quisiera obtener también, o también manejando que el 100% de los objetivos no se logran, ¿verdad? Entonces, ver que, que una cierta cantidad de personas fueron capacitadas o que cierta cantidad de personas fueron beneficiadas, o también describir las limitaciones que se tuvieron. No se pudo obtener el 100% o lograr el 100% de los objetivos por estas situaciones o por estas razones. Y describir brevemente, o sea, describir brevemente los logros que se tuvieron. Los logros y también las limitaciones que finalmente son resultados. Bueno, gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta?
¿Tenemos alguna otra consulta con relación a nuestro trabajo final? Porque ya es un trabajo final. No, profe. No. Bueno. Ahora ya no. Entonces, bueno. Entonces, ahora lo que vamos a ver, para darle un poco cierre y un poco de organización a nuestra clase de hoy, recordar que en la plataforma les aparece... Profesora. Bueno, está un poco lento, ¿no? Bueno, como les decía ayer, aquí está la carpeta donde dice materiales de lectura, examen final, y quedamos también en que íbamos a trabajar en base a 3 materiales nada más. Este proyecto público es lo que afirme, y eso va a ser para el examen final, que va a consistir en la parte de selección múltiple, 40 ítems. Así habíamos quedado. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe, así es. Profe, Bueno, una consulta. entonces, ¿Desde qué sí. horario estará disponible el examen y hasta qué horario? De modo que a todos nos quede bien el tema del horario para el examen. Y bueno, en el módulo anterior se habilitó desde las 15 horas. Creo que fue hasta, no sabría decirte. No quiero decirte y después no es así. Voy a averiguar con el técnico que es encargado y les voy a estar avisando. Yo creo que tiene un buen tiempo ahora de duración. De 15 a 23 creo que fue la última vez. Y en ese lapso de tiempo ustedes pueden utilizar 3 horas. O sea que en 3 horas pueden terminar el examen. Porque van a contar con su material de apoyo y va a ser más fácil. Perfecto, profesora. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Referente al PEI también, profesora, si es, tenemos que hacer acorde a la Universidad Leonardo da Vinci o a cualquier nivel de enseñanza. Y habíamos quedado que trabajaríamos con relación a la Universidad Leonardo da Vinci. Estuvimos trabajando eso en la clase. Trabajando con datos relacionados a nuestra universidad, para contextualizarnos un poquitito, para ubicarnos en nuestra universidad. Una de las compañeras ayer dijo que todavía no nos enviaron la ley de creación de Leonardo da Vinci. Si habría posibilidad de enviar eso en el grupo de WhatsApp. Eso nosotros, bueno, voy a fijarme acá. Yo les había indicado que está acá en la página principal. Mi compañero Julio, gran maestro, creo que quiere decir algo al respecto. La ley está en internet, o sea, googlea Google Ley Universidad Leonardo da Vinci. Gracias, licenciado. De nada, Javier. Un abrazo. La ley de creación de la universidad está en la página de la universidad, porque acá no está. Acá hay otra resolución. Pero de igual manera estuvimos hablando ayer justamente para elaborar también la parte de la reseña, o sea, la parte de la historia de la universidad, viendo un poquitito la resolución de creación de la universidad. Hacerle hablar un poquitito con los datos que encontramos ahí. Pero Julio, ¿vos tenés la resolución
La del CONE está en la página, o sea, y el otro es la ley. Sí. Esas son las dos cosas que están. La ley. Y la ley lo que el compañero estaría necesitando. ley, no sé si me pasa. Me puedes pasar y yo voy a alzar a la plataforma. ¿Sí? Por favor. Dale. Bueno, está entonces. Voy a alzar a la plataforma eso. ¿Me va a pasar el compañero? Javier, ¿me escuchas? Sí, te escucho, profe. Gracias. Bueno, entonces el compañero me va a pasar y ahí voy a alzar. Otra cosa también, ahí está lo que me habían pedido, la malla curricular, para que ustedes vayan manejando los módulos que ya cursaron y los módulos que les hacía falta. A ver. ¿Dónde está? Acá, la malla curricular. Los módulos tenemos. Bueno, entonces no tenemos ninguna otra consulta. El viernes, no. El jueves, el 23. El otro jueves tenemos una última clase y el viernes tenemos nuestro examen final. Ese día, viernes, el jueves, estaríamos haciendo una retroalimentación ya de todas las clases que desarrollamos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ese día ya estaríamos ya más refrescando un poco nuestras ideas de lo que estuvimos desarrollando en las clases anteriores y ya nos va a servir también de herramienta para nuestro examen del día siguiente. ¿Ya no tenemos alguna consulta con relación al trabajo? A los trabajos me pueden escribir siempre y cuando no sea muy tarde y les voy a responder sin problema. Gracias, profe. Bueno. Bien. Vamos a cerrar entonces nuestra clase de hoy y que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Profe, Hasta luego. Sí. ¿tú desactivaste el tiempo? Porque yo no puedo más decir eso. Por último. Gracias, profe. Me dieron ya la licencia. Para evitarte ese trabajo, dije, por favor, coloquen ya la licencia, dije. Perdiste un trabajo, Edgar. Y para no delegarte otra vez esa tarea, entonces ya estás libre, estás liberado. Chao, profe. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego.